Muy buenas tardes, bienvenidos al Ateneo de Santander, que tiene esta tarde a un invitado especial que es Iñaki Ezquerra. Ezquerra es un bilbaíno que tiene una larga trayectoria literaria y que además ha abordado prácticamente todos los géneros posibles dentro del universo de las letras. Es poeta, novelista, autor de relatos breves y también ensayista. Por tanto, ha pasado y pasa por todos los géneros de la literatura. Tiene, por tanto, una larga bibliografía, tanto en libros de poemas como, he dicho, en prosa. Además de eso, él es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona y ha sido una de las personas que más ha combatido el terrorismo de ETA, puesto que ha estado en los movimientos que se han enfrentado a los asesinos y pistoleros de ETA en los momentos más duros de la historia reciente de España. Ha participado en diversos partidos constitucionalistas que han sido críticos con el nacionalismo y al mismo tiempo es un poeta, yo creo que excepcional, con un sentido del ritmo, de los contenidos y de la visión poética de una realidad dura y diferente. Es un escritor de temprano, empezó a escribir a los 17 años, ya publicando en la Hoja de Lunes de Bilbao. Después ha colaborado con artículos periodísticos en diferentes medios, ha participado también en programas de radio, televisión, no solamente en el País Vasco, sino a escala nacional desde Madrid. Y hoy presenta aquí su último libro, Carnaval sin fiesta, del cual va a hablar mejor que yo Javier Menéndez Llamazares, crítico literario del diario Montañés. Pero, como digo, este Carnaval sin fiesta es un libro de poemas escritos durante la pandemia, durante esta crisis que hemos padecido del COVID-19. Por tanto, es un libro de plena actualidad y con una visión poética de lo que nos ha ocurrido a todos en estos dos largos últimos años. Yo ya sin más voy a pasar la palabra a Javier Menéndez Llamazares. Antes quiero saludar a las personas que nos siguen a través de la transmisión en directo de esta presentación mediante la página web del Ateneo de Santander, y recordarles a ustedes que este libro, Carnaval sin fiesta, un libro de poemas, se está vendiendo en la entrada y estoy seguro que cuando terminemos esta presentación, Iñaki Ezquerra estará encantado de firmarles ejemplares para que ustedes se los lleven con el detalle del autor. Y como digo, tiene ya la palabra Javier Menéndez Llamazares. Gracias. Demasiadas máscaras. Las máscaras de Anonymous, las capuchas del Daesh, las capuchas que les impone a sus víctimas el Daesh, los capirotes hoy apolillados que usaron nuestros terroristas autóctonos bajo unas redundantes boinas, los de los penitentes en la Semana Santa. Así comienza este Carnaval sin máscara, pero unas líneas más adelante nos aclara Iñaki. Esta peste no viene de ahora, ya estaba aquí antes. Esta peste, este tedioso carnaval sin fiesta, solo es la etapa final de una vieja carrera hacia la sombra. Muy buenas tardes. Como ya ha adelantado Manuel Ángel, este es un libro de poesía y además de poesía que casi podríamos llamar inmediata, porque nos habla del ahora mismo y del aquí, del justo aquí.
está escrito durante la pandemia, nos ha dicho Manuel Ángel, e incluso si se fijan en la cubierta, hay hasta una mascarilla. Pero no nos está hablando exclusivamente de esta pequeña incomodidad o gran incomodidad, sino de este carnaval, como él define, sin fiesta, de este baile de máscaras en el que se ha convertido nuestra sociedad, casi sin que se pudiera percibir nadie en los últimos años, décadas, un largo proceso. ¿Qué estudia o qué es lo que nos cuenta en esta obra Iñaki? Bueno, pues él lo que nos va es destripando, desvelando qué máscaras, qué imposturas, o como se dice ahora, qué posverdades son las que se están superponiendo en este mundo que creemos real y que sin embargo casi más bien parece una pura farsa. Este libro, que además es, bueno, yo creo que más que del confinamiento, está hablando de los sucesivos confinamientos que hemos ido viviendo en nuestra sociedad, reduciendo casi que los niveles de expresión, los niveles de relación entre nosotros a pequeñas islas casi inconexas, hasta convertirnos en personas aisladas y, como se decía antiguamente en el lenguaje, yo creo que era marxista, alienadas, ¿no? Poco a poco. Bueno, lo hace a través de una serie de poemas que, sin embargo, ya creo que ya desde el título del carnaval nos van a hablar de una visión de la vida bastante distinta, ¿no? De una visión incluso, yo creo que festiva, que afortunadamente es capaz de sobrevivir detrás de este mundo que poco a poco nos va queriendo restar identidad. El libro está dividido en 3 bloques temáticos. Se abre con el más actual, que se titula De la cuarentena. Son, como decía, bueno, pues poesía de urgencia en la que conecta o intenta comparar lo que hemos vivido en los últimos 2 años con otros momentos de la historia que se parecieron mucho. En concreto, bueno, pues la Florencia del 480, ¿no? O el Londres de la peste, en el año 1606. Yo decía en mi crítica, cuando apareció hace unos 6 meses, que la actualidad no salía demasiado bien parada, ¿no? Porque en Florencia, en aquel momento, inventaron el Renacimiento, o la Edad Moderna en concreto, y en Londres, bueno, pues Shakespeare aprovechó para escribir Hamlet. Yo no sé si aquí, aparte de diarios del confinamiento y alguna comisión que alguien se ha llevado, habremos sacado algo mucho más valioso, ¿no? De este momento que nos iba a hacer mucho mejores y del que íbamos a salir reforzados. Bueno, pues algunas economías sí han debido salir reforzadas, pero lo que sí que ha salido en ese sentido reforzado, yo creo que es la poesía, ¿no? Y en concreto esta poesía de Iñaki. Hay otro segundo bloque. Además, en estos días que hemos hecho recientemente este homenaje a Hierro, viene más que pintado. Se llama Poemas metasociales. Además, es un término que yo creo que cuando alguien lo lee se queda un poco sorprendido. Remite evidentemente y de inmediato a la gran poesía social de la generación del medio siglo en España, pero además el término de meta nos asombra, ¿no? Pero bueno, lo increíble es que hoy día todavía es posible darle una vuelta al género y contar la realidad y la realidad social, porque la poesía española en realidad está ahora mismo de espaldas a la realidad social. En ese sentido yo creo que hay que aplaudir a Iñaki Ezquerra. Hay algún poema que realmente es increíble. Yo creo que mencionaba en concreto Arte de la Memoria, que espero que luego nos lea, por a ver si tiene la delicadeza con nosotros de compartir algunos de los poemas del libro. En concreto, este Arte de la Memoria decía que es una mirada cargada de comprensión sobre el difícil arte de reescribir la historia, y el objetivo, bueno, pues engañarnos incluso a nosotros mismos. También hay algún guiño a grandes poetas del momento como Blas de Otero, ¿no? Finalmente, el último apartado del libro se titula Poemas de la revisión. Iñaki, como verán, yo creo que en cuanto empiece a hablar, aunque ya le conocerán de sobra por sus incontables intervenciones en medios, en radio, en prensa,
pero es un grandísimo conocedor de la retórica, no solo española, sino incluso política del siglo XX y del siglo XXI. Obviamente el término revisión está traído aquí no solo con aciertos, sino con incluso un poquito de mala leche, ¿no? Después que nos cuente un poquitito acerca de por qué. ¿Qué es lo que significa este término? Bueno, pues no este término, sino este bloque de los poemas de la revisión. En Poemas Metasociales hace una especie de poética, es decir, nos cuenta cómo cree él que debe ser la poesía, y después de la teoría viene la práctica. En Poemas de la Revisión pone en práctica esa nueva poesía que yo creo que es una propuesta que los jóvenes poetas podrían y debieran tomar en consideración, ¿no? Empezar a contar el mundo con el lapicero de la crítica bien afilado. ¿Y qué critica? Me dirán. Bueno, pues un poco todo, un poco en general, pero sobre todo hay algunos puntos en los que es casi imposible no coincidir con él, ¿no? Hay, por ejemplo, toma un concepto como el de compañeros de viaje, tan de moda, ¿no? Pero, bueno, como sabrán, está en todas partes. Es mi compañero de viaje o compañero de vida. Bueno, pues mediante la reducción al absurdo que le llamaban, yo creo, cuando éramos pequeños los maestros, simplemente lo que hace es desmontar y demostrarnos que, por muy bonitas que suenen las palabras, tienen que tener detrás algo, ¿no? O incluso, bueno, hay otro, el de indignado, cuando habla de indignado y desmonta completamente el concepto, lo que nos permite es descubrir que muchas veces detrás de precisamente todo lo contrario, de una postura en apariencia ética, de una toma de posiciones de absoluta dignidad, bueno, pues esconde completamente todo lo contrario. En este caso, bueno, pues una intolerancia que se contradice en absoluto con lo que nos están predicando. Decía que milita Iñaki Ezquerra en la ética y en la estética, y en la estética, bueno, yo creo que personalmente está en la línea que más me gusta, que es la línea clara. Es decir, en estos poemas enseguida verán que lo importante es lo que nos cuenta, sin renunciar, por supuesto, a la belleza formal, pero no perdiéndose en fuegos de artificio. Son textos que se comprenden sin dificultad, lo que no quiere decir que sean textos sencillos, o sobre todo sencillos de escribir, porque normalmente, como ya sabrán, cuesta muchísimo más explicar las cosas con facilidad y con claridad que liarse en hacer discursos barrocos y aparentemente muy complejos y muy profundos. Pues yo creo que sin más, lo mejor va a ser dejar que sea Iñaki el que nos presente un poco este libro, que nos lea algunos versos y luego, si es posible, me gustaría hacerle algunas preguntas para saber un poquito más acerca de este libro. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradecer esta oportunidad de estar aquí al diario Montañés, a Manuel Ángel Castañeda y a Javier Menéndez Llamazares y, por supuesto, a vosotros que habéis venido a oírme. Y agradecerles también esta generosa presentación que me han hecho, ¿no? Siguiendo con lo que estaba comentando Javier, había tomado algunos versos del poema que abre el libro, que es un poema introductorio que se llama así, Demasiadas máscaras. El libro se titula Carnaval sin fiesta, porque claro, generalmente los carnavales, generalmente no, por esencia el carnaval es una excepción de fiesta, de placer, de licencia, de exceso incluso, y de jolgorio y de celebración de la vida, ¿no? Bueno, pues el carnaval en el que estamos y al que hace mención el libro, pues es un carnaval sin fiesta, ¿no? Digamos que es un carnaval cuaresmal, o sea, ya está dentro de la tristeza y del recuerdo de nuestra condición mortal esencial para el ser humano, ¿no? Bien, pues dentro de ese poema hay algunos versos que los voy a
los voy a recordar porque son los que dan la clave de lo que estoy hablando, ¿no? Un carnaval que no es no solamente en el que estamos, sumidos impuesto por la pandemia. No hablo de esas mascarillas, que son, bueno, pues unas mascarillas profilácticas y necesarias, sino lo peor son las máscaras, las que ya estaban antes. La mascarilla no intenta parecer el rostro humano, la mascarilla es explícitamente una mascarilla. Mientras que las más peligrosas son las máscaras que fingen ser el rostro humano, ¿no? Esas son las peligrosas. Máscaras pues, que continuamente vemos muchas veces en personajes públicos que se arrogan pues una furia contra la corrupción y luego a la hora de la verdad, pues a poco que seguimos su trayectoria y a poco que les observamos, pues están haciendo un paripé, ¿no? Lo que quieren es perpetuarse en el poder y lo que quieren es salir como pueden y seguir ganando votos, ¿no? Que eso es lo que les preocupa a muchos de ellos. Máscaras incluso de la prohibición, porque este afán de prohibir que a algunos les ha entrado, de intervenir en la vida de los otros, de controlarla, pues también tiene algo de máscara porque la prohibición nos presenta como no somos. O sea, lo que hace es querer violentar nuestra propia naturaleza y que seamos de otra manera, ¿no? Tanto la prohibición como la obligación. Yo me acuerdo que había una definición de Curcio Malaparte sobre lo que era la dictadura perfecta, que sería aquella en la que lo que no está prohibido es obligatorio. Bueno, pues a veces creo que nos acercamos un poco a eso y en este periodo que hemos vivido, en estos 2 años, todavía esto se ha expresado con más fuerza. Estoy señalando un cierto entusiasmo que he observado en algunos personajes públicos por prohibir, por controlar, por intervenir, ¿no? Quizá no era necesario, o sea, tanto empeño en imponerse a los demás. Se ha jugado, creo que, con una mezcla por un lado, de laxitud y por otro lado, de rigidez. Por un lado, de desidia y de una relajación peligrosa y por otro lado, de repente, con un autoritarismo arbitrario, prohibiendo muchas veces hasta el absurdo, ¿no? Bueno, pues, en fin, creo que este periodo que hemos atravesado era la expresión de algo que ya se estaba cociendo antes. Todo lo que se ha llamado presentismo, por ejemplo, el ir a las obras literarias o ir a personajes del pasado y juzgarlos con los valores de hoy. El intentar censurar obras que además que muestran ignorancia, porque una obra de ficción, en principio, es una obra que tiene todas las licencias, es una obra de ficción. Quiero decir que, por ejemplo, si la Lolita de Nabokov fuera un ensayo en el que el escritor está defendiendo un derecho a tener relaciones con una menor, entonces, claro, sí sería algo absolutamente condenable. Pero es que Lolita es una obra de ficción. Entonces, y la ficción precisamente está para cumplir una función que es liberar los demonios de una sociedad. Quiero decir que cuando uno abre una novela y el personaje, el protagonista, es un loco o es un asesino o es, pues puede ser muchas cosas, ¿no? Esa identificación que nosotros experimentamos con el personaje sirve para que dejemos volar nuestros demonios y para que volvamos, al cerrar el libro, restituyamos nuestra vida normal y volvamos a ser los que somos, ¿no? Yo he observado, además, que curiosamente aquellos escritores que más pueden parecer demoníacos a la hora de crear ficción, luego han sido los más morales a la hora
de defender en la vida cotidiana y en la realidad los derechos civiles y las libertades, ¿no? Mientras que, precisamente, los escritores que han sido más políticamente correctos, los que hacen una literatura que intenta quedar bien con todos los tópicos y que no sea problemática, luego han sido los que he observado, y no voy a señalar a nadie, pero los que en momentos de vileza que vive una sociedad han sido los más cobardes y los más lejos incluso que de la cobardía, los que más se han beneficiado de eso. Entonces, es una paradoja. Es decir, que Ernesto Sábato, por ejemplo, pues es un escritor que es demoníaco y además pues políticamente muy incorrecto. Y habla de una secta poco menos que satánica, que son los pobres ciegos de Buenos Aires. Bueno, pues, y hay los personajes son locoides. Sin embargo, Sábato luego tiene una actitud muy valiente a la hora de redactar el informe del Nunca Más para poner fin a los crímenes de la dictadura argentina, ¿no? Y tenemos otros personajes pues que ya digo que no han creado obras problemáticas, pero que luego han sido los típicos escritores orgánicos en momentos que una sociedad vivía de verdadera miseria y de vileza. Y no voy a señalar a nadie, pero bueno. En fin, entonces, yendo a esto de las máscaras, leo algunos versos que pueden orientar más, explicar más el libro, ¿no? Las carátulas de los linchadores y los justicieros de Facebook o de Twitter, la sonrisa del Joker que se multiplica en la foto de una despedida de solteros, colgada en Instagram, los velos y los burkas de las hijas de Alá, los velos y los burkas de silicona o de botox, de las occidentales, el antifaz de Batman. Había demasiada gente entusiasmada con la idea de cubrirse la cara antes de que las mascarillas quirúrgicas cubrieran el rostro del planeta. Había ya antes demasiada impostura, mas luego está toda esta cultura de la restricción, que es en el fondo máscara social de lo que somos, y que se ha ido afianzando como una inapelable teología. Prohibido fumar porque mata, prohibido opinar porque hiere, prohibido beber porque exalta e invita a decir la verdad con más claridad de la conveniente, prohibido comer porque afea los cuerpos, prohibido trasnochar porque delata una naturaleza poco convencional, prohibido reír porque no te tomarán en serio, prohibido envejecer porque es de mal gusto, prohibido enfermar, prohibido sufrir, prohibido besar sin un consentimiento explícito, prohibido desear. Esta peste no viene de ahora, ya estaba aquí antes. Esta peste, este tedioso carnaval sin fiesta, estos versos ya los ha leído Javier, pero termino, solo es la etapa final de una vieja carrera hacia la sombra, la profundización en un infierno soñado durante años, el adentramiento en la noche de un tiempo sin rostro. No me quito la pegajosa sensación de que simplemente hemos llegado a la meta. Pues bien, este es el planteamiento del libro, ¿no? Prohibido desear, prohibido besar, pues es verdad, porque parte del juego erótico consiste en que uno de los dos finge una resistencia. Había una famosa... Claro, hay que saber distinguir entre la resistencia real y la resistencia que es un juego. Pero había, por ejemplo, una famosa greguería de Gómez de la Serna que hoy le costaría la cárcel. Era el primer beso fue un robo. Entonces, hoy, si alguien oyera eso, vamos, inmediatamente, que por lo menos, menos mal que algunos no han leído a Gómez de la Serna, porque ya estarían ahora proponiendo la censura de sus libros, ¿no? En fin, parte del propio juego erótico, todas las novelas que hay eróticas, y no digo las de la literatura libertina, juegan con el elemento de la resistencia. Es decir, que, claro, pero la resistencia, ya digo, como algo lúdico, no me estoy refiriendo a la resistencia real, que obviamente, por supuesto, que eso es condenable y nadie está por esa tarea. En fin, pues nada, ha sido creo que podemos pasar ya
al coloquio yo creo que ha sido una época en la que la poesía ha regresado, quizá porque como apelaba a en la situación que hemos vivido, ha apelado directamente a nuestra interioridad, a la propia vida, a los cimientos de la propia vida que llevábamos, que de repente considerábamos que era una vida segura y de repente ha dejado de serlo, pero creo que nos ha interpelado tan profundamente que quizá la poesía es un género que sabe responder y que sabe explicar, que da respuestas a una situación así. Un apunte más, y es que lo que yo llamo poesía metasocial es una poesía que mira a los otros. O sea, en la medida en que yo estaba enclaustrado, como todos hemos estado en los meses aquellos de la cuarentena, en la medida en que estaba aislado, por un lado, yo disfrutando como siempre de la lectura, porque para mí eso no ha sido nada que me haya hecho cambiar en mi vida, pero sí lo que echaba de menos era la relación con los otros, la relación con los amigos, la experiencia directa. Es más, hubo un momento en que ya dejé de participar en videoconferencias o teleconferencias o como se llamen, porque es que me daba una sensación de fantasmalidad que no me gustaba. O sea, estar hablando con alguien que de repente se desvanecía en la pantalla, de repente volvía a aparecer, de repente era algo que me inquietaba y me producía desasosiego. Casi prefería no hablar con... O por lo menos el teléfono me parecía el menos malo de los recursos tecnológicos, porque por lo menos, a no ser que hubiera una interferencia, pero vamos, la conversación se podía seguir de una manera normal. Pero ya digo, esto de ver imágenes que aparecen, que desaparecen, que de repente el rostro del amigo con el que estás hablando aparece en una esquina de la pantalla, de repente aparece en la otra, todo esto me producía una sensación de fantasmalidad que no me gustaba. Bien, pues en esa soledad uno ha mirado a los otros. Quiero decir que de repente es una paradoja, pero uno puede estar rodeado de gente y aislarse y estar despistado y pensando en las musarañas, cosa a la que yo soy muy propenso, y a la vez puede ocurrir lo contrario, que estás aislado, que estás en tu casa y estás pensando en los amigos, y estás pensando en las personas a las que has querido. Y en los momentos, todos creo que ha sido un periodo en el que todos hemos hecho recuento de nuestras vidas, de lo que hemos disfrutado, de las personas que perdimos. Bueno, pues ha sido una cosa muy frecuente revisar viejas fotos. Pues a eso le llamo yo poesía metasocial, porque quizá en el sentido probablemente más honesto del término. ¿En qué nos diferenciamos? Un poeta que hoy quiera mirar a la sociedad, ¿en qué se diferencia de aquellos de la generación del medio siglo? Pues que aquellos, por ejemplo, tenían muchos de ellos muy claras las ideas políticas, por ejemplo, las ideologías. Frente a la dictadura, ellos se creían que tenían la solución del mundo. Hoy, pues esas ideologías han fracasado también. Entonces, o sea, hoy yo ya no podría repetir los versos aquellos o escribir unos versos parecidos a los de Celaya, de anunciamos algo nuevo. Yo no me siento con capacidad de anunciar nada nuevo, al contrario, es más, la gente que sale en el escenario político diciendo que anuncia algo nuevo y lo que está diciendo, lo que está apelando es aquello que fracasó, a aquella URSS que se cayó después del muro de Berlín, pues, hombre, está de alguna manera enmascarándose y haciendo lo contrario de lo que sería la labor honesta de un poeta, ¿no? O la labor honesta de un intelectual o la labor honesta de un político. Está poniéndose una máscara. Porque hubo un momento en que toda la izquierda experimentó un momento de autocrítica, es decir, que cuando cae la URSS y cae lo que se llamó el telón de acero y se ve lo que había detrás de esos regímenes, bueno, pues esto supuso una autocrítica importante,
un verdadero acuse de recibo y hubo incluso pues, partidos comunistas en toda Europa que desaparecieron. De repente pasan los años y nadie hace nadie recuerda que hubo eso. A la hora de plantear una propuesta ideológica, tú tienes que asumir la autocrítica que ha habido, la historia de esa ideología, los éxitos y los fracasos que ha tenido. Si quieres hacer una renovación de ella, que podría ser legítima, tendría que ser asumiendo esos fracasos y buscando las causas de ellos, en fin, pero cuando ves que no hay nada de eso, que lo que hay es teatro, que lo que hay es impostura, que lo que hay es pues eso que se ha llamado populismo, pues bueno, pues esa sería una más de las máscaras a las que asistimos. Entonces, es poesía metasocial en el sentido de que trata de mirar a los otros, trata de hablar, de compartir, de apelar a una experiencia que ha sido colectiva, pero por otra parte, quizás sin la esperanza de entonces, sin la ingenuidad de entonces, pero también sin arrogancia. Es decir, que quizás hemos ganado en humildad, ¿no? Estamos desamparados, estamos huérfanos de ciertas ideas grandes que en un momento determinado se constituyeron en la gran esperanza de la humanidad, pero a la vez también nos hemos hecho menos arrogantes y nos hemos hecho más humildes y nos hemos hecho pues, más honestos. Gracias. Bueno, Iñaki, si te parece, yo querría arrancar este pequeño coloquio en una idea que apuntaba al principio, y es esa comparación casi imposible, no sé si muy oportuna o no, o oportunista en cierto sentido, que hacía entre las pestes de la Baja Edad Media y de la Edad Moderna, ¿no? De Florencia y de Londres. Claro, porque bueno, a veces uno se pone a hablar, sobre todo con gente muy joven, y parece que hayan vivido algo tremendo, ¿no? Con lo de los confinamientos, las pandemias, parece que hemos pasado un drama social, algo que va a dejar marcadas a las generaciones para siempre, que sí que ocurrió con las pestes medievales, ¿no? Porque no solamente es que quedaran marcadas, es que quedaban realmente diezmadas, ¿no? Pero me gustaría que leyeras alguno de los dos poemas y sobre todo lo que te preguntaba antes, ¿no? De estos poemas salieron, o de estas graves crisis que vivió la humanidad, salieron al final cosas buenas, ¿no? Como el Renacimiento, pero sobre todo en el sentido de una nueva visión de la vida, de querer disfrutar de ella y de poner al hombre en el centro en lugar de la idea teológica que existía hasta entonces, ¿no? Esta crisis que hemos tenido, claro, casi parece de juguete al lado de esas pestes, pero ¿nos servirá de algo? Bueno, yo esta peste, en comparación con aquellas, claro, no le llamaría la peste negra, sería la peste gris. O sea, le podríamos llamar la peste gris, ¿no? Pero efectivamente ha tenido consecuencias y graves, y las va a tener mayores. Quizá claro, carece de los elementos traumáticos que tuvieron aquellas, pero a la vez debería ser por lo menos fecunda, ¿no? Es que todos los momentos que ha habido convulsos en la historia colectiva y concretamente en el marco europeo, es que luego han propinado periodos de gran fecundidad. Es decir, que, por ejemplo, las dos guerras mundiales, no hay cosa más traumática que una guerra y más que una posguerra, ¿no? Y sin embargo, después de la Primera Guerra Mundial, después de la Guerra del 14, surgieron todas las vanguardias, una explosión de creatividad en toda Europa, ¿no? Los sismos, en fin, una alegría de vivir que no había existido antes. Luego, por otra parte, después de la Segunda Guerra Mundial, pues también surgen cantidad de cosas, los existencialismos, surgen el neorrealismo en el cine, en fin, surge una nueva música. O sea que esas experiencias hacen que el ser humano pues reaccione en esa dirección que contaba Javier, de celebración de la vida, celebración del reino de este mundo.
yo en esta, es verdad que la crisis del 2008 creo que produjo muy poco, no vi creatividad, lo que vi era repetición de lo mismo, repetición de lo que ya conocíamos, lo que vi fue impostura. Y en esta pandemia y ahora, pues creo, siendo objetivos, creo que se han desarrollado las tecnologías, o sea, informáticas. Creo que eso es innegable, es decir, que probablemente el teletrabajo y todo eso se ha desarrollado porque, bueno, pues y de alguna manera nos ha salvado, ¿eh? Pero creo que también se ha puesto a prueba la medicina. Yo creo que eso es esperanzador en el sentido de que, oye, pues por primera vez en la historia de la humanidad, ante una epidemia, se producen en un año 4 vacunas. O sea, eso, en fin, el que no sepa valorarlo, en fin, esto no había ocurrido antes. O sea, antes para descubrir una vacuna es que pasaban muchos años y al final los descubría alguien que tenía que ser un genio. Ahora lo han descubierto equipos, gente que trabaja en equipo. Eso también creo que tiene algo de emocionante y que hay que saber valorarlo, ¿no? Para no echar todo, tirar piedras contra nuestra época, ¿no? Eso es algo positivo y algo no solo positivo, sino algo ya digo, que emocionante, que muestra la mejor parte del ser humano. En fin, ahora, en creatividad, pues creo que quizás ha vuelto a la poesía, pero yo he estado muy atento a qué es lo que se producía, ¿no? Y claro, pues de alguna manera este libro tiene algo de rebelión. O sea, cuando yo empecé a oír hablar de flores y pajaritos, nos han robado el mes de abril. ¿Cómo que nos han robado el mes de abril? O sea, están cayendo gente, está muriendo la gente hay colas de camas en los pasillos de los hospitales y el drama es que te has quedado sin el mes de abril. O sea, eso, por ejemplo, me producía una reacción y yo este libro lo empecé precisamente por eso, ¿no? Hay un poema, además, casi que es contra eso, es decir, que contra ese mes de abril. Pues Sí, léelo. lo veo. Sí, Es el de sí, poética. es una reacción un poco, no sé. En la 16 es. Sí. No hablaré de pájaros y flores. No daré la brasa al prójimo con el rollo de que me han robado la primavera. Me harta el me han robado, el nos manipulan, el nos secuestrarán. Esa plural y vaporosa tercera persona que pasa por valiente denuncia. O por el grito de un corazón sensible. La primavera me la he robado yo. Yo soy mi distopía. Bueno, quizás es una reacción un poco racional, pero viene a cuento de eso, ¿no? Luego, pues por ejemplo, escribía alguna cosa sobre los poemas que triunfaban, que yo creo que es importante a la hora de hablar de poesía, ¿no? Y bien una cosa, como todas las tragedias, el coronavirus ha demostrado ser una fuente de creatividad poética. Las redes sociales dan fe de la proliferación de grupos, concursos, antologías y otras iniciativas literarias. Poetas contra el COVID-19, poemas de resistencia a la pandemia, poesía en estado de alarma. Se multiplican los versos inspirados en ese feo muso y muchos de ellos recuerdan a la poesía de guerra de Miguel Hernández, o sea que pasan de la lírica vírica a la épica hablando de luchar y de vencer. Los que más éxito tienen, aquí, esto es una reflexión que propongo, los que más éxito tienen son los raperos, que no han leído un soneto barroco, pero tiran más del hiperbatón que Góngora para buscar la rima facilita en la repetición de un tiempo verbal, ¿no? Tan feliz yo solo quiero amarte, aunque sea la última vez, mi humilde canción que dedicarte. O sea, no puede haber un verso más torpe que esto, ¿no? Esto es un rapero, ¿no? O sea, no ha leído a Góngora, pero hace unos hiperbatons que no tienen, por cierto, pues el resultado feliz que tiene la poesía de Góngora, ¿no? Ya lo dice la célebre sentencia de Eugenio d'Ors, que se haya escrita en la fachada norte del Casón del Buen Retiro. Todo lo que no es tradición es plagio. Es un poco exagerado, pero es verdad que cualquier cosa que se tiene que renovar tiene que mirar al pasado, ¿no? Bien, paradójicamente, esas mismas jóvenes generaciones que desdeñan a los clásicos de la poesía tragan estos días más ripios que sables un faquir.
saborean el más viejo recurso del arte de versificar, pero en bruto. Esto es, zampándose rimas fabricadas en serie a base de participios e infinitivos ramplones o ristras de consonancias que pican como los ajos. Y pongo un ejemplo. No hay metralla, no hay batalla, no hay murallas. O sea, están planteando como si esto fuera algo, unos recursos modernos o ultramodernos o posmodernos, y resulta que están utilizando la rima más elemental, pero sin el trabajo que podría haber detrás de la poesía tradicional. No es una condena a esa poesía, ni mucho menos, pero sí es romper un poco ese maniqueísmo de ahora la joven poesía. No hay verdadera joven poesía si no está inspirada en los grandes genios del pasado, ¿no? Entonces, ¿qué nos emociona un poeta cuando sabemos que aporta algo nuevo, cuando hay una frescura, cuando hay una juventud, pero también cuando esa juventud tiene unas bases sólidas y hay detrás una lectura, ¿no? Hay unas lecturas. En fin. Sí, sí, la verdad que es asombroso el triunfo comercial, ¿no? Digamos, de esa nueva poesía que curiosamente no engarza en ningún momento con la tradición de la poesía hasta entonces, está en las antípodas de lo que sería la poesía institucionalmente reconocida, es decir, tú No, pero bueno. coges el Premio Nacional de Poesía de cualquier año del siglo XXI Pero en y el un fondo poemario de toman, Defrets y parecen mundos pero en el fondo independientes, toman ¿no? muchos recursos del pasado. Quiero decir que Sí, pero del eh, pasado de Becker, quieres decir, ¿no? sí, bueno, quiero decir que se presenta como nuevo, pero en el Mm, fondo hay unos recursos que son los de siempre. Quiero decir ujú. que no están creando nada nuevo. Eh, Aquí ponía un ejemplo, ¿no? De esa, por ejemplo, de eso, esas letras raperas o lo que Mm, fuera, ¿no? Luego, por ejemplo, pues tampoco a mí me parece, me gusta esa poesía que es, tú lo has citado antes, ¿no? Esa poesía que es evasiva, que busca la imprecisión, que busca eh, no, no, no comprometerse con nada ni apelar a algo que se entienda y que pueda ser problemático, ¿no? A veces hay una manera de escribir que se ha llamado dulce irracionalismo. Bueno, pues que es una sucesión de metáforas que más o menos suenan bien al oído, pero que detrás de eso no hay nada que sea problemático. O sea, la obra de arte debe ser problemática, la obra de arte debe ser incómoda, la obra de arte te tiene que increpar y te tiene que colocar ante unas preguntas y revolver por dentro, ¿no? Y si no hay eso, pues hay otra cosa. Es decir, y otra cosa, pues que en un momento como los que hemos vivido en estos 2 años, pues me resultan un poco irritantes, ¿no? Pero bueno, ahora, de todos modos, yo creo que yo no, en ese sentido, no haría un canon ni establecería una manera de escribir. Yo creo que cabemos todos, ¿no? En el trabajo de creación, pues caben todas las fórmulas. Al final, el arte es resultado. Lo importante es que el resultado sea feliz. ujú. Que el resultado, pues, por el camino que sea, te sepa sacudir y te sepa interrogar, ¿no? Y un poco antes te estaba escuchando hablar de esta peste gris, ¿no? Me recordaba esa maldición china, ¿no? Que dice, ojalá vivas tiempos interesantes, que en lugar de desearte que lo pases bien, lo que te está diciendo es que las vas a pasar canutas, ¿no? En esos Bueno, tiempos interesantes. Pero también me estaba pensando en aquella dicotomía, en aquella definición que dio Humberto Eco de cómo nos enfrentamos a cualquier situación o cambio, que puede ser como apocalípticos y como integrados, ¿no? Cuando hablabas de la medicina y ese sobresaliente o esa matrícula de honor que ha sacado consiguiendo obtener las vacunas en tiempo récord, etcétera, también no solamente hay gente que lo ha valorado, sino que ha surgido una enorme cantidad de apocalípticos eh,
que es los movimientos negacionistas, etcétera, ¿no? Es curioso cómo en una situación como esta han podido darse estas reacciones sociales, ¿no? ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué hay esa contestación de una parte importante de la sociedad que parece que no acepta ciertas cosas, que está un poco a la contra? Bueno, yo creo que en situaciones en las que existe una cierta arbitrariedad desde el poder o se percibe como tal y hay una sensación de imposición, pues hay gente que reacciona y a veces no reacciona de la mejor forma. O sea, yo no sé, tendría una cierta indulgencia con la gente que ha reaccionado. A ver, por un lado, son situaciones que me producen sentimientos encontrados, ¿no? Por ejemplo, se ha puesto de moda el gente que te hablan desde un vídeo anunciando que después de esta pandemia viene otra que nos va a matar a todos. Y catástrofes, ¿no? Yo lo que observo es que todos los que salen en los vídeos diciendo eso, cosas de ese tipo, salen sonriendo. O sea, no lo entiendo. O sea, te está diciendo que nos vamos a morir todos, pero bueno, la que nos va a caer, pero con una sonrisa de oreja a oreja. No, y además es que este señor ha publicado un libro que ahora va a demostrar cómo todo lo que se ha hecho mal y vamos, para dentro de 2 años no queda aquí ni el apuntador. En fin, y luego veo que en los medios de comunicación algunos les jalean a estos personajes. No, además, luego se supone que se erigen en, no sé, sabios. Aquí nos habla no sé quién desde Nueva York. Bueno, pues que a mí qué me importa que esté en Nueva York. O sea, es que en Nueva York la gente no se puede equivocar. En fin, bueno, o fulanito que tiene un no sé qué título, o es que me parece ingenuo incluso. ¿Qué planteamiento? Eso es una cosa casi paleta. O fulano que en un momento determinado tuvo un gran prestigio como científico y estuvo en el bueno, pues la historia del ser humano es la de aquel que en un momento determinado acierta y en otro momento no acierta, o de aquel que en un momento determinado es heroico y luego es un cobarde. Yo casi diría que toda la épica narrativa consiste en eso. O sea, en un personaje que en un momento determinado acusa una crisis moral y después de haber sido un gran héroe, pues de repente y luego lo supera, o en fin, quiero decir que toda la literatura y la historia de la humanidad es eso. El haber sido heroico en un momento no quiere decir que eso te dé una carta de legitimidad para siempre. Si es la historia de la humanidad, o sea, gente que en un momento determinado fue altruista, dio un gran ejemplo moral y luego se convirtió en un canalla, según se convertía en alguien reconocido, en fin. Bueno, por un lado eso, los que anuncian el fin del mundo, los apocalípticos que dices, con una sonrisa que no acabo de entender. Luego, a ver, creo que hay pues otra actitud que también me molesta es la de los que surge pues eso, las 4 vacunas que ha habido en tan poco tiempo y de repente se empieza a hacer bromas, se empieza a despreciar la labor de unos profesionales que han estado, mientras todo el mundo andaba alarmado, han estado en laboratorios trabajando y nos han traído esa solución. Entonces ahí, por ejemplo, pues no veo un espíritu crítico, ni mucho menos. Lo que veo es me acuerdo siempre de unos versos de Machado que decían, y refiriéndose al español, ¿no? ¿Cómo decía? El español, burlón y de alma quieta, ¿no? O sea, reírse continuamente de la gente que vale y en eso creer que tiene un valor crítico. Eso no es crítica, eso es de espíritu burlón y de alma quieta. Es el verso de Machado. Pues yo he visto mucho eso en las redes sociales. Entonces, una incapacidad para reconocer la valía de los demás. En fin, bueno, pues
Luego, por otra parte, pues bien, por ejemplo, pues desde lo que se ha llamado la palabra negacionismo. O sea, la palabra negacionismo se utilizaba para los que negaban la Shoah, el holocausto judío. Entonces, de repente, se ha producido una banalización de ese término. Primero, se llamaba negacionistas a los que negaban el cambio climático. Y ahora negacionistas a los que se niegan a ponerse vacunas. A ver, se está banalizando ese término. O sea, es que ya vamos a llamar negacionista, pues no sé, al que no le gusta la sopa de ajo. Oiga, no sé, yo creo que, vamos, no sé cómo no han protestado las instituciones judías por esa banalización del término. Y es que además, a ver, en el caso voy a decir algo sobre el cambio climático. El convertir yo no voy a decir ni desde lo que se llama negacionismo ni desde lo contrario, pero mezclar ciencia e ideología es un experimento que no ha salido nunca bien. O sea, cuando el marxismo se llama a sí mismo científico, en el siglo XIX, claro, luego resulta que científico, y ves hoy a qué ha quedado reducido. O sea, Maduro, algo queda del cajevero este que nos está embargando la vida, Putin, un régimen como el chino, o sea, eso es lo científico. Entonces, a ver, pero además es que son opuestos ideología y ciencia, porque la ideología tiende, y valoramos además en ella, el que perdura, el que resiste, el que no se traiciona, mientras que la ciencia permanentemente por esencia se tiene que traicionar. Quiero decir que la ciencia nunca puede dar verdades asentadas como ciertas, porque permanentemente se está renovando, porque una tesis queda rebatida por la siguiente, porque de repente se demuestra lo contrario. Entonces, claro, querer hacer esa fusión de ideología y ciencia en esta época, o sea, dicho de otra manera, que el que no vibra con Greta Thunberg es un pues no sé, un canalla o, en fin, o un inconsciente, me parece un gran error. Quiero decir que ya ese planteamiento de ciencia, ideología, mezclarlos en esta época, me parece, ya casi diría que oscurantista. Y va contra la ciencia. Iñaki, antes de continuar, es que no me puedo resistir. Es, marxismo científico, ¿no? Pero en China hoy día, no sé, yo creo que si Marx hubiera estudiado el caso chino, igual hubiera cerrado el chiringuito, ¿no? ¿Cómo es posible un país que es el capitalismo salvaje, digamos, con la lucha de clases neutralizada, bueno, y pueda apelar de algún modo a las ideas de Marx? Creo que siempre ha ocurrido eso. Quiero decir que todas las experiencias que ha habido, que se han llamado diferentes experiencias que ha habido de comunismo, al final se han traducido en un capitalismo de Estado. Es decir, que es que eso era la URSS. Entonces, al final, y de alguna manera, eso es lo que tiene la Rusia de hoy con la Rusia soviética, tienen en común. Y es que a la hora de la verdad, pues lo único que se ha hecho es ampliar ese capitalismo de Estado, a ampliar lo que en su momento fueron esas élites soviéticas, pues ahora están un poco más amplias, pero porque ahora están en manos de mafiosos, ¿no? Pero en el fondo sigue siendo un capitalismo de Estado en el que la mayoría de la población y la mayoría de la sociedad no es capaz de acceder a esa riqueza y al dominio de esos medios de producción. En el caso de China es lo mismo. Y luego hay parodias de eso, que son esas versiones de dictaduras bananeras, como pueda ser la de Maduro, que también es una versión de lo mismo. Es decir, que es una versión, una réplica pues bananera, pero de esos capitalismos de Estado. Es decir, que nunca, a la hora de la verdad, yo creo que no ha habido, es una opinión mía, pero puedo equivocarme, pero creo que nunca ha habido un verdadero comunismo. O sea,
y quizás si lo llega a ver hubiera sido todavía peor, no lo sé. Pero lo que se han dado son versiones de diferentes capitalismos de Estado. Sí, sería incompatible entonces una economía marxista con una política democrática. Pues, a ver, lo que estamos viendo es precisamente que en el momento en que no hay libertad, se vuelven a crear élites y que al final explotan a los demás. Entonces, bueno, pues no sé qué pensaría hoy Marx. Yo creo que el hombre tenía buenas intenciones. Otra cosa es que las fórmulas que propuso pues no han dado buenos resultados. Pero en principio, pues por ejemplo, un tema hablaba de las vacunas, ¿no? Que hay que elogiar la labor de esos profesionales, pero de repente te sale alguien diciendo las farmacéuticas porque se están aprovechando, porque no sé qué. Pero vamos a ver, hay dos cosas que yo solamente apuntaría. Primero, me hace gracia que desde la derecha liberal, por ejemplo, no hay capacidad para rebatir nunca los discursos. O sea, es que no lo intentan. O sea, los partidos de derecha, por lo menos en España, es que, oiga, las farmacéuticas, o quien sea, invierten dinero, se arriesgan. Si el experimento sale mal, si alguien puede que alguien gane dinero e intente monopolizar el mercado, lo que quiera. Bien, de acuerdo. Pero si el experimento sale mal en la inversión, se arruina. Quiero decir que eso muchas veces a mí me hace gracia que no se hace valer. Luego, por otra parte, es verdad, pero hay varias farmacéuticas. Uno tiene sus dudas. Uno puede leer, intentar informarse de un fenómeno como ya digo, como el de la vacunación. Pero, hombre, yo prefiero una situación en la que haya 4 farmacéuticas que no estar en un régimen como el de Putin o en la Rusia soviética, donde no habría donde elegir. Quiero decir que, en fin, que dentro de todos los defectos y que pueda tener la sociedad en la que vivimos, pero bueno, en fin, en la medida en que hay unos márgenes de libertad, también hay unos márgenes de respuesta y unos márgenes de denuncia. En fin, no digo que vivamos en un mundo perfecto, pero vamos, prefiero que no algunos que proponen ciertos personajes. Y aquí, una vez que hemos ido derivando a temas más de actualidad y no precisamente hablar del libro que hoy se viene a presentar aquí, me atrevo a entrar en una faceta de tu vida, de tu biografía, que yo en la presentación he pasado un poco por encima, pero Iñaki Ezquerra es uno de los fundadores del Foro de Ermua, que ha sido la vanguardia en la lucha contra los asesinos terroristas y, además de eso, bueno, tiene una serie de premios y reconocimientos, como el Premio Pío Baroja del Gobierno Vasco, como el Premio Alonso de Ercilla, también del Gobierno Vasco, por un poemario titulado La ciudad de memoria. Tiene también el Premio Alonso de Ercilla por un poemario titulado Museo de Reproducciones. Tiene el Premio de Periodismo por un artículo, por una colección de artículos publicados en el diario El Correo de Bilbao. Tiene también la Medalla de Orden del Mérito Constitucional y tiene la encomienda de número de la Orden de Mérito Civil. Pero en esta trayectoria de lucha en los momentos más duros contra el terrorismo vasco, yo me gustaría preguntarte ahora cuál es tu opinión sobre un hecho tan relevante, en mi opinión, como el que el Parlamento Europeo haya enviado a España una comisión a investigar y a ver qué es lo que ha pasado con los terroristas de ETA una vez que ellos anunciaron que dejaban de matar y lo que se ha producido, las conclusiones a las que ha llegado esa comisión, que no dejan, en mi opinión, precisamente muy bien a las medidas que actualmente está tomando el gobierno. Sí. Bueno, a ver, por un lado,
están los casos sin resolver y es a los que se refiere ese dictamen de la Unión Europea. Y están el considerar los crímenes de ETA como crímenes de lesa humanidad. Eso por un lado. Pero por otro lado, vamos a ver, creo que muchas veces apuntándose a ese discurso se nos puede volver en contra. Quiero decir que todo el régimen constitucional del 78 se asienta sobre la amnistía del 77. Y la amnistía del 77 propone cerrar, hacer borrón y cuenta nueva, tanto de los crímenes que pudo haber en la guerra civil, por los dos bandos, como por los crímenes del régimen franquista, como por los crímenes de ETA. Sin comparar si unos eran mejores o eran más justificados que otros. Simplemente se da un carpetazo. Y sobre esa amnistía, que es dolorosa para muchas personas, se asienta el régimen democrático y vivimos la España, la etapa española de más prosperidad y más conciliación que ha vivido España. Es decir, que entonces, yo lo que simplemente digo es que todo aquello que sea hacer justicia y de ir detrás de aquellos crímenes que no han sido, pero tiene que ser a partir de los cometidos en 1977. Porque volver hacia atrás para ir contra la ETA de entonces es dar legitimidad a quienes quieren remover y volver con lo que llaman la memoria histórica. Entonces, o sea, tenemos que darnos cuenta de que hay detrás de eso puede haber muchas trampas. Yo creo que la etapa que hemos vivido democrática la tenemos que valorar, porque es que mis padres no la tuvieron, o sea, vivieron una guerra civil. ¿Y qué fue el siglo XIX en España? Si no fue un siglo de guerras. Entonces, bueno, pues, insisto, creo que es legítimo, creo que es necesario, además, y creo que es bienvenida ese dictamen de la Unión Europea, pero que creo que no debemos confundirlo con determinadas maniobras de gente que se llama constitucionalista, pero luego está contra la Constitución. O sea, está contra las bases de la propia Constitución. Entonces, pero vamos, por supuesto, y luego a la hora yo creo que el problema que hemos vivido es que con el tema de ETA, con la cuestión de ETA, es que no se ha el final del terrorismo no se ha dado en un proceso realmente moralizador y un proceso que hubiera sido pedagógico para toda la sociedad, sino que se han hecho trampas. Entonces, bueno, son trampas, se ha precipitado ese proceso y bueno, pues ese proceso ha tenido sus éxitos, pero también tiene sus miserias. Entonces, también tenemos que ser conscientes de ello y precisamente intentar hoy, desde los resortes que tenemos en la propia democracia, no permitir que discursos totalitarios y discursos inciviles tengan legitimidad entre nosotros, ¿no? Es decir, que yo otro día me preguntaban qué pensaba del blanqueamiento de Bildu. Yo creo que Bildu no se puede blanquear aunque quiera, porque es que continuamente ellos apelan a su propia historia de sangre. O sea, es que son sus señas de identidad. Es que en cuanto abre Otegi la boca, la caga. O sea, en cuanto dice algo... es más, es que si no fuera por esa historia de sangre, no son nada. Entonces, yo creo que no existe un blanqueamiento de Bildu. Lo que existe es un ennegrecimiento de este gobierno y que se está apoyando en Bildu y del sanchismo. Y por otra parte, creo que el verdadero blanqueamiento, los que realmente se han blanqueado en este país, ha sido el PNV. O sea, eso sí que se han blanqueado.
Vamos, de hecho, hasta el punto de que hoy son los que los que han dado lugar al gobierno que tenemos, pero de repente es lo del aldeano que tira la piedra y esconde la mano. Entonces, de repente ahora nos dan lecciones de ética, nos dicen a todos, en fin, Aitor Esteban nos da en el Congreso unas lecciones, en fin, y no hay nadie que les recuerde, pues, bueno, y el papel ominoso que tuvieron durante muchos años en los que el terrorismo era noticia y unas complicidades que por lo menos hay que llamarlas o bien complicidades políticas y morales. Perdona, yo me refería precisamente al hecho de que, como tú sabes perfectamente, porque te conoces bien la historia reciente, la mayor parte de los crímenes de ETA se cometen en democracia, es decir, se cometen después de que se haya dado la amnistía y de que se haya aprobado la Constitución. Lógicamente, lo anterior, y estoy de acuerdo contigo, hubo un borrón y cuenta nueva que, digamos, servía para cerrar las heridas de los dos bandos o de cualquier bando que hubiera habido, porque ya también en aquella época estaba el Grapo poniendo bombas y matando. Pero una vez hecho esto y viendo que ya estamos al final del horario habitual, yo ahora sí quiero invitarles a ustedes a que quien quiera hacer alguna pregunta, le vamos a pasar el micrófono para que pueda preguntar lo que considere oportuno a Iñaki Ezquerra, que estoy seguro que contestará con mucho gusto. Encantado. De todas maneras, si me permites, Manuel Ángel, yo es que Claro no que sí. quisiera irme a casa sin que Iñaki leyera, yo creo que uno de los poemas que más me han gustado de los últimos años de nuestra poesía española, que es Arte de la Memoria, que me parece un poema interesantísimo. Es un poema que se me ha vuelto un poco en contra, ¿eh? ¿Sí? Vaya. Sí. No, lo sigo defendiendo, pero... A ver, vais a entender por qué. Arte de la memoria. Hay una plaza en la ciudad de Braga que se llama de la resistencia al fascismo. La recuerdo sin palomas y sin esos jubilados que eligen sus sombreros con modesta extravagancia para decorar de otro tiempo un café de provincias, una húmeda lonja en la que se despachan velas, espartos y esbotos anatómicos. Un recuerdo que tengo de un viaje a Portugal. No era una plaza céntrica, ni lírica, ni épica, pero al hallarla bajo un sol de agosto ocioso, como en una revelación, me enamoré para siempre de la encantadora desfachatez de Portugal. Un pueblo que tan simétrico del mío aguanta a un dictador durante medio siglo y luego llama a sus plazas de ese modo, se redime en su conmovedora mentira. Porque no hay manera más honda, ni más honesta, ni más hermosa de confesar que se quiere haber sido otro, aquel que en efecto resistió al fascismo. Porque quizá no hay otra libertad posible que la de no aceptarse en lo que se ha sido, y porque otros pueblos suelen tomarse siglos en elaborar mentiras bastante menos bellas, mucho menos modestas y creíbles y dignas, que la que inventa esa plaza bajo el sol de agosto. Luego que se me ha vuelto contra mí porque a mí lo de la plaza de la resistencia al fascismo me hacía gracia, me conmovía, pero es que ahora hay tantos que han resistido al fascismo que es que ha acabado saturado. Es decir, que yo creo que este poema se ha vengado de mí con el tiempo, ¿no? Es decir, Pues si no hay ninguna pregunta, vamos a despedir a Iñaki Ezquerra. ¿Sí? Ah, ¿vas a leer algún poema? Adelante, adelante. leo alguno más. Uno que tenía que ver con... Antes he mencionado lo del... hablando de las máscaras, de los velos islámicos, los velos de silicona y de los botox y todo esto, que también es una cultura
la cultura que hay de la cirugía estética, hombre, pues en algunos casos puede estar justificado, ¿no? Pero en casos pues, de que hay un verdadero defecto físico o no sé, un rasgo pues, feo que a una persona le amarga la vida. Pero creo que es una cultura que está negando, que pasa progresista incluso, este culto al deporte, y en el fondo niega la enfermedad, niega las arrugas, niega la vejez. Creo que es una cultura que es profundamente, no solamente reaccionaria, sino que tiene que ver directamente con el nazismo. O sea, el nazismo negaba, y es lo que se opone, y ahí donde se revela una grandeza del cristianismo, ¿no? Que el cristianismo no niega la parte oscura del ser humano. Es decir, que no es una parte en la que haya que regocijarse, pero tampoco es una parte que haya que negar, como lo hace toda la cultura esa del nazismo, que es una cultura de la superación del cuerpo, en fin, no fumar, luego encima el veganismo, si todo el Tercer Reich era vegano. Es decir, que son paradojas de gente que no... El fumar, Hitler odiaba el tabaco. Todo el periodo nazi es un periodo en el que se investigó y se invirtió dinero para convencer a la gente que dejara de fumar. El animalismo, por ejemplo, que parece también una causa progresista. Bueno, pues el primero que habla de derechos de los animales es Goering, que estaba enamorado de sus perros. O sea, sentía piedad por los perros, una piedad que no sentía por los seres humanos, ¿no? Bien, pues es un poema que se llama Cita en la finca, está inspirado en un cirujano, en un artista de la cirugía estética. Todos los años el doctor Bartus, reputado cirujano plástico, celebra una fiesta en su finca de Segovia, a la que acuden sus cobayas, señoras bien ya entradas en años que lucen los mismos labios de pez globo, el mismo capó, los mismos parachoques, el mismo espejo retrovisor en que se pintan los labios sin aguardar la cola en los lavabos. Ellas llaman a lo que les hace el ilustre médico arreglos de carrocería, retoques de chapa y pintura. Y en efecto, merodeando por los terrenos del doctor, el huertecito, el jardín, los senderos, la pérgola, el pequeño claustro, la pagoda en miniatura, algo tienen de autos de choque que circulan por una pista en la que evitan o buscan la colisión coqueta entre risitas. También tienen algo de secta o de harén. Miran a su Frankenstein con un no sé qué de sumisas concubinas. De hecho, él conoce los huecos y recovecos de los cuerpos de esas damas mejor que sus maridos. Y les pasa revista con una expresión de perverso orgullo, en la que se intuye un sentimiento de posesión siniestro, como si fueran una más de sus estimables propiedades. Pues muchísimas gracias a Iñaki Ezquerra por esta presentación y estas palabras. Y ustedes, si quieren, como les digo, el libro que se acaba de presentar, Carnaval sin fiesta, se está vendiendo en la entrada y estoy seguro que Iñaki estará encantado de firmarlo. Muchas gracias.